Hola, bienvenidos a Un Café con Julio. Las sociedades y la electromedicina. Una charla con las respuestas del mundo en que vivimos. Un derecho a réplica del conocimiento universal. Un testimonio silenciado en su historia. La apertura de la comprensión misma. El legado de lo verdadero. Todos los viernes, 19 horas. Solo por Radio Cuántica. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que dimos llamar Un Café con Julio. Quedé fascinado con la historia que nos contaba ese video, que seguramente lo pueden encontrar en YouTube, que habla un poco sobre este milagro del electromagnetismo, ¿no? Y la historia de Tesla. Qué fantástica. Uno cuando se adentra a los libros y encuentra esas dimensiones que manejaba Tesla en su cabecita, irreplicable en estos momentos, pero bueno, son cosas que nos quedan en la historia, y esta historia que podemos repetir. Es como, por ejemplo, imitar, tratar de llevar a la práctica todas estas cosas que tienen muchísimos años, como por ejemplo la esfera de Skapeller, como por ejemplo el rayo de la muerte, distintos inventos probados, el oscilador que construyó Tesla, que recuerdo que en uno de sus libros hablaba que era un pequeño aparatito que se pegaba a una pared y mediante la oscilación intentaba imitar la frecuencia de construcción de ese edificio, que por un efecto de resonancia ese edificio se desintegraba. Y tiene que ver con muchas otras cosas esto que se puede conversar, porque básicamente el mundo trabaja por sistemas de resonancia. Por eso a veces a nosotros nos gusta cierta música, por ejemplo, porque nos resuena, nos agrada, nos hace bien. Y así tenemos un menú increíble de cosas que la verdad nos deja muy clara muchas otras. Hoy la idea era hablar un poquito de electromagnetismo, ¿verdad? Porque básicamente, como decíamos recién, el electromagnetismo básicamente es porque uno tiene una percepción del electromagnetismo. Y incluido esto está la terminología
que habla sobre las radiaciones. ¿Y esto qué significa sobre la radiación? Como decimos siempre a nuestros alumnos desde el lado del Instituto de Energía Escalar, que estas radiaciones básicamente es una terminología. La palabra radiación no es una mala palabra. Simplemente explica un evento, un efecto. Lo que sí hay que tener claro, que la palabra radiación es la forma intelectual, a través de las palabras, de reconocer algo. ¿Ok? Porque en este caso, la resonancia Schumann sería una radiación. ¿Por qué? Porque genera un campo electromagnético. Pero en el mundo en que vivimos, sabemos perfectamente que el gran campo electromagnético generado por el hombre a partir del siglo XIX es perverso, escondido en servicios que nos agilizan nuestra vida. Está, no, yo no sé si es un plan, pero está esta forma de encarar una realidad basado en campos electromagnéticos. Ya sabemos que por muchos motivos y modelos y formas comunicacionales encontramos los argumentos de que un ente emite una orden para que todo el mundo se vacune. Genial, perfecto. Por una cuestión de preservación, conservación, supervivencia, todo el mundo se va a vacunar. Sin embargo, ese fue el argumento principal, básicamente de un plan para llevar a la práctica ciertas cosas que empezamos a descubrir. Y no es solamente en Argentina, en cualquier parte del mundo. ¿Y cómo lo descubrimos? Porque haga la prueba, sáquese la duda, bájese una aplicación de Play Store, un buscador de señales Bluetooth, por ejemplo. Bueno, una vez descargada, la abrimos y diríjase al cementerio de su localidad. Una vez en el cementerio de su localidad, prenda la aplicación de su celular y trate de que no haya gente cerca. Una persona habitualmente anda con un celular. Y si tiene prendido su sistema Bluetooth, ahí vamos a encontrar señal. Pero, sin embargo, si no tenemos nadie cerca, nos vamos a dar cuenta que la aplicación nos está diciendo que hay 12, 15, 20, 40 sistemas Bluetooth prendidos cerca, en promedio en 3 metros, 4 metros. Y ahí nos damos cuenta, ¿cómo puede ser que la aplicación me esté diciendo que hay 4 sistemas Bluetooth, 5, 6, 7, 10, si no hay nadie acá? Porque eso que nos inocularon contiene un sistema que se retroalimenta con campos electromagnéticos. Si nos acercamos a este sistema, que está codificado a través de unos números, si nos acercamos a este sistema, vamos a encontrar una fecha de fallecimiento, que casualmente nos dice 2021. Entonces, ahí se nos cae la ficha, como decimos aquí en Argentina, ¿verdad? Entonces, es un sistema. Utilizaron este sistema ¿para qué? Lógicamente que no podemos correspondernos con cuestiones que tienen que ver con otras cosas, ¿no? O sea, yo trato de ser claro en los términos que utilizo
más que nada para decir que podría ser teorías, podrían ser esto, podría ser lo otro. Pero cuando lo llevamos a la práctica, es ahí donde se cae la ficha y decimos, wow, ¿qué pasó acá? Entonces, el conocimiento profundo de estas cosas nos lleva a realidades distintas, o mejor dicho, nos lleva a una realidad donde comprendemos de que no es tan así la cosa como se nos presenta o como nos quieren presentar. ¿Ok? Son formas donde el humano participa a través de planes y de formas y leyes y argumentos y instituciones donde realmente empiezan a estudiar cuestiones relacionadas con el manejo y el uso indebido de una biología. Pero con respecto al tema de los campos electromagnéticos, recordemos que desde el 1900 hacia atrás, supongamos 1800, en la época del 1800 no había campos electromagnéticos creados por el hombre. Entonces disponíamos un lugar, un planeta, donde el único campo electromagnético existente era el creado por la naturaleza. Estamos hablando de resonancia Schumann, ¿verdad? Entonces, gracias a esto, nosotros podemos entender que una biología humana es permisible a campos electromagnéticos, como según también descubrió Roger Wright años más tarde, que este campo electromagnético, esta radiación electromagnética en frecuencias bajas entre 7.8 y 12 Hz, eran beneficiosos para la salud. Y si no, observemos la historia. ¿Y cuál es la historia, don Julio? La historia nos dice que las personas tenían una longevidad superior a la de hoy. Ellos vivían 80, 90, 95 años fácilmente. Hoy por hoy una persona en pleno Buenos Aires, París, Londres, donde sea, llega a los 50 con ciertos achaques y es producto de este gran campo electromagnético creado por el hombre. Y así estamos. A los 50 somos narcodependientes del enalapril 50 miligramos. No nos cuidamos, o sí, depende de cada persona. Tenemos contaminación audiovisual, contaminación de gases, producto de los transportes, campos electromagnéticos de radio, AM, FM, radio, televisión, enlaces microlink, señales. ¿Cómo puede ser que una estación de radio que transmite desde Holanda, Radio Nederland es una estación que transmite noticias en distintos idiomas las 24 horas, está en Holanda? 5 kilowatts transmiten hacia el gran marco y el espectro radioeléctrico en todas direcciones. Esa señal circula, navega, surfea por el espacio, rebotando en las primeras capas. Vuelve a la Tierra y así sucesivamente, dando varias vueltas al mundo. A nosotros, dependiendo de en qué país estemos, va a llegar una pequeña microseñal, ese pequeño campo electromagnético, a cierta frecuencia. Y esto es radiación, de lo que hablábamos hace un ratito atrás.
Entonces, esta pequeña microseñal también está traspasando nuestra biología física, química, eléctrica, molecular. Habida cuenta de que nuestra composición atómica es 99,99% de vacío, habida cuenta de que nuestra materia es el 1%, porque somos seres atómicos. Entonces, no es tan difícil entender estas cuestiones. Esa pequeña microseñal traspasa nuestra biología, ahora, no mañana. Entonces, los campos electromagnéticos, por más pequeños que sean, viajan por el espacio, incluso al vacío. La noción de onda es tal vez una de las aportaciones más interesantes de la física del siglo XIX. Una onda es la propagación de la perturbación de una propiedad, sea la densidad, la presión o los campos eléctrico y magnético de un medio, agua, aire, un metal o incluso el vacío, involucrando el transporte de energía, pero sin que se transporte la materia. ¿Por qué? Porque la materia no se desplaza. Imagínate si fuese así, ¿no? En realidad, la materia no se desplaza, sino que vibra, transmitiendo la perturbación a la materia más próxima. De modo que los efectos de la propagación de la onda sí pueden recorrer distancias. Un ejemplo fácil de comprensión es, por ejemplo, en un sismo o terremoto. Este consiste en ondas que se transmiten a una velocidad de entre 20.000 y 30.000 kilómetros por hora. Bastante rápido. Cuando se recibe en unos pocos minutos la vibración de un sismo que ha tenido lugar aproximadamente a 5.000 kilómetros, es obvio que la materia no ha atravesado esa distancia. Es decir, que la vibración no ha traído consigo ningún tipo de materia desde el epicentro del terremoto. En 1873, James Clerk Maxwell publicó su tratado de electricidad y magnetismo en torno a la teoría de los campos de fuerza de Faraday, en el que mostraba las inseparables relaciones entre ambos terrenos, ¿no? Electricidad y magnetismo. De hecho, existía un solo campo de fuerzas que unificaban los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. De ahí surge el campo electromagnético. Y eso tenía implicaciones de suma importancia. Al variar la intensidad de una corriente eléctrica, se causaba una perturbación electromagnética que se propagaba en formas de onda. Tan simple como eso. Es decir, una onda electromagnética, un campo eléctrico cambiante, tenía que transmitir su perturbación a un campo magnético, que a su vez inducía un campo eléctrico cambiante y a partir de ahí repetición tras repetición. La perturbación debía propagarse en todas direcciones. Las ondas electromagnéticas, o sea, las eléctricas y las magnéticas, avanzarían juntas al paso, transportando la energía que se les haya suministrado en la fuente de radiación. Entonces, de esta manera debía existir un amplio abanico de oscilaciones electromagnéticas según su longitud de onda. Esto es, la distancia que hay entre los picos de la onda, llamados con más precisión crestas. Maxwell, nunca me sale el apellido ese, Maxwell,
fue capaz de calcular la velocidad con que se propagan las ondas electromagnéticas en el vacío, y quedó asombrado al hallar un valor próximo al de la velocidad de la luz, los 315.300 kilómetros por segundo, establecidos en 1849 por el físico y astrónomo francés Hippolyte Fizeau. ¿Qué tal? Yo le comento a ustedes para que vayan sabiendo. Yo estoy leyendo y trato de llevarlo a una calidad lingüística como si fuese compartido en un café, ¿no? Pero esto lo preparo previamente para comentarlo en el programa. Actualmente el valor aceptado para la velocidad de la luz es de 299.792 kilómetros. Speedy González. No podría tratarse de una coincidencia. Aquello significaba que la luz era una onda electromagnética, lo que unificaba también la disciplina de la óptica con el electromagnetismo, algo que en aquella época resultaba muy difícil de comprender. Un fotón, una partícula. Aquellas ondas, algunas invisibles, parecían desafiar la intuición, ¿verdad? Resultaba inconcebible que una onda se propagase en el vacío sin ningún medio material que lo transmitiera. Hoy en día se sabe que las ondas mecánicas, como el sonido y las ondas sísmicas, necesitan un medio elástico para propagarse, sea sólido, líquido o gaseoso. Pero las ondas electromagnéticas se propagan sin necesidad de un medio, es decir, que pueden propagarse en el vacío. Y esto nos deja pie para elucubrar cualquier circunstancia de un evento que podríamos llegar a producir. El padre del electromagnetismo, James Clerk Maxwell, murió prematuramente en 1879 a los 48 años, sin ver, lamentablemente, la confirmación de sus teorías. Pero esto no tardó en llegar, porque en 1885, cuando Hertz investigaba longitudes de onda más largas que las de la luz y el calor, logró obtener en su laboratorio ondas electromagnéticas con todas las propiedades previstas por Maxwell. Hertz demostró que podía desplazarse a la velocidad de la luz, incluso en el vacío. En definitiva, la luz era, en efecto, una onda electromagnética. Esto también nos abre un gran portal para empezar a hacernos preguntas, básicamente, que podemos realizar, ¿no? En la siguiente década, muchos investigadores pensaron que sería posible emplear esas ondas electromagnéticas que podrían transportar energía para transmitir mensajes de un lugar a otro. Su capacidad de transmisión les permitía recorrer largas distancias y superar muchos obstáculos. De esta manera, ya se intuía sus inmensas posibilidades de aplicación en muchos campos, lo cual se terminaría llevando a cabo entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Si las ondas eléctricas son verticales, entonces las magnéticas serían horizontales. Ambas avanzan juntas, transportando la energía que les ha sido suministrada desde una fuente de radiación. Entonces, electromagnetismo, y hablando un poco de la electromedicina, son caminos que van obviamente de la mano, ¿no? Porque cuando hablamos de sistemas de electromedicina, podríamos hablar prácticamente de lo mismo. Estos campos, estas ondas verticales y magnéticas horizontales, transportan señales que obviamente traspasan nuestra biología.
Como decimos siempre, las ondas escalares tienen esta particularidad que nos permite abrir un panorama totalmente distinto a la medicina tradicional, convencional, por la cual estamos de alguna manera luchando, no solamente para organizarnos con respecto al tema legal, sino al tema social, de profundo contenido social que nos permite hacerle entender a un Estado sobre las propiedades de la energía escalar. Porque, y decimos un Estado social, porque la verdad que hoy por hoy hacer un trabajo para una persona que tenga problemas de cáncer, por ejemplo, es muy costoso. Y aparte, la medicina tradicional sabemos perfectamente que después sobreviene un evento mucho más costoso para nuestra biología, ¿no? Entonces, en este sentido, este equipo de electromedicina, donde cientos de miles de millones de personas la practican diariamente, rutinariamente, en sí mismos y en otros pacientes que tienen estas complejidades medicinales, es como que tenemos una verdad implícita en los beneficios, en los múltiples beneficios que nos brinda la energía escalar, contrastando de alguna manera con lo que nos dice la medicina clásica. Entonces esto hay que depurarlo, limpiarlo, blanquearlo, mostrarlo, testimoniarlo, para que despierten, porque creo que es hora de despertar. Si te duele la cabeza, toma ibuprofeno. Si tenés la presión alta, anda al médico. Si tenés glucemia, fíjate, hace esto, hace lo otro. Sin embargo, la electromedicina en este tipo de formas eléctricas, los campos electromagnéticos, son un reflejo de lo que se hablaba anteriormente, ¿no? Este reflejo nos transporta ciertas cualidades a nuestra biología que nunca nos vamos a cansar de repetir. Porque cuando uno hace terapia en una persona que tenga la patología que tenga, imagínate cualquier patología, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Por qué? Porque las ondas escalares, cuando uno agarra dos manguitos o mancuernas, ahí en principio estamos haciendo una electrólisis a nivel biológico. Esa electrólisis produce los suficientes electrolitos a nivel biológico que van a repercutir e impactar directamente en nuestras mitocondrias. Y ya sabemos qué pasa ahí. Porque la mitocondria también tiene un margen natural eléctrico. 0,0,14 milivoltios. Y esto no significa que si yo junto dos células se va a multiplicar. Entonces hay un voltaje natural en nuestro organismo. Recordemos que nuestro organismo es atómico, es químico, es biológico, es molecular. Y si hablamos de moléculas, estamos hablando de átomos. Si hablamos de átomos, ¿qué tienen los átomos? 3 vectores fundamentales: energía, frecuencia y vibración. Y dentro de esas partículas hay más partículas denominadas subpartículas. Es como cuando hablamos de energía, ¿no? Hablamos de energía de acá, energía de allá, esto porque la energía... ¿Y qué es la energía? Empecemos a descubrir qué es la energía, principalmente. Porque si hablamos de la energía es porque sabemos de qué se trata la energía, ¿no? ¿De dónde sobreviene la energía? Entonces, hay cuestiones que en esta electrólisis hay una recarga biológica, y si hay una recarga biológica a través de la mitocondria,
nosotros tenemos reproducción celular. ¿Esto qué significa? Que una célula va a generar una nueva célula en condiciones sanas. Pero además, no solamente esto, sino que además las ondas escalares tienen el potencial vibratorio de los márgenes de la resonancia Schumann, que son entre 7.8 y 12 Hz. ¿Ok? ¿Recuerdan la resonancia Schumann del siglo XVIII? Cuando no había campos electromagnéticos creados por el hombre. Ahí está. Exactamente eso. Entonces, en un equipo de energía escalar estamos reproduciendo la resonancia Schumann del 1800. Hoy, ayer, mañana, está en niveles muy altos. Está en niveles altísimos. 40, 50, 60. En el 2023 hubo una gran llamarada solar, creo que fue junio. Hubo una gran llamarada solar que impactó sobre toda la superficie, o mejor dicho, la mitad de la superficie del planeta Tierra. Esto eleva, por una cuestión energética, los márgenes de vibración de la resonancia de la Tierra. Llegó a niveles de 180, 190 Hz por segundo. Y eso contrajo a nivel biológico, en todo el espectro biológico, problemas de salud, sensaciones de vómito, dolores de cabeza, cansancio, dolor de hueso, inestabilidad, un montón de cosas a nivel biológico. Entonces ya sabemos perfectamente cuáles son los márgenes de esto, que sería los grandes campos electromagnéticos con frecuencias muy altas, ¿no?, que traen y producen problemas a la biología. Porque también estamos hablando de física, estamos hablando de átomos. Y si yo tengo un átomo natural en la mano, que tiene cierta composición por naturaleza desde su época de creación, Big Bang, y que el electrón, los electrones, tienen tres figuras fundamentales: energía, cinética, frecuencia, velocidad, pulso por segundo. Y estos dos resultados nos van a entregar una vibración acorde. Entonces, si nosotros modificamos esto, 2, 3, 4G, si modificamos estos tres vectores por cualquier motivo, la materia, que sería el 1%, entra en un momento inestable, y cuando sucede eso, el 1%, que la materia, el neutrón y el protón, se pone inestable, se conecta con otras materias inestables, que es la materia colindante del átomo, obviamente de forma circunstancial en más próximo. Entonces eso también se llama ionización de campo. Entonces cuando uno produce esto, afloran nuevas moléculas. Estas moléculas tienen partículas internas. En realidad no son partículas, son subpartículas que afloraron de un evento desde el lado de la materia. Son subpartículas. Muones, leptones, neutrinos, quark, bosones de Higgs. Entonces cuando hablamos de energía escalar no estamos hablando de un aparatito que tira electricidad y hace chispa y todo lo demás. Estamos hablando de un acelerador de partículas. Punto. Digo, para tratar con propiedad de las cosas, ¿no? Llámese, decirle como quiera, el equipo de energía escalar y todo lo demás. Pero básicamente es un acelerador de partículas y te lo dice la ciencia, no te lo dice Julio Molina. Esta radiación, como dijimos anteriormente, no es una palabra jodida, sino que es la forma más intelectual y explicada de que algo produce. Esta resonancia Schumann, entre 7.8 y 12 Hz, produce en nuestra biología
ciertos aspectos electromagnéticos vibratorios en composiciones atómicas. Para explicarlo mejor, un virus, un parásito, una bacteria, ¿qué es? ¿Un alienígena? ¿Una gotita de mayonesa, de dulce de leche? ¿Qué es? Básicamente es una composición atómica, ¿no? Es una composición atómica. Entonces, un virus, poner el nombre que quieras. ¿Cómo está compuesto un virus? Bueno, este virus está compuesto por 155 trillones elevados a una potencia de 16 billones de átomos. Genial. Perfecto, quedamos así. Ahora, esta complejidad atómica, sabemos perfectamente que fue creada en su momento por ciertas circunstancias y enlaces químicos. Cuando nosotros lo sujetamos a una radiación de un campo de onda escalar, con esta señal de la resonancia Schumann, todos estos virus resuenan en frecuencias bajas. ¿Ok? Virus, parásitos, bacterias, ácaros, resuenan en frecuencias bajas. Es el mismo ejemplo de dos diapasones en la mano, que si golpeamos el de la izquierda contra la pared, me va a vibrar la mano derecha. Eso significa resonancia. Y las resonancias trabajan con ondas escalares en estas frecuencias. Entonces, cuando tenemos un bicho, un virus, una bacteria, va a resonar esta frecuencia en ese núcleo atómico. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es lo que se espera, ¿no? Que ese núcleo atómico, esa composición atómica, va a perder sus enlaces electroquímicos y se van a dispersar como líquido, como enzima, dentro de nuestra biología. Y estas enzimas, estos líquidos, porque lo que nosotros, que siempre parametrizamos todo, le llamábamos virus o bacteria, ahora quedó sin ninguna conexión electroquímica atómica. Entonces ese líquido quedó esparcido en nuestra biología. Y con la suficiente inteligencia de nuestro sistema inmunológico, que va a reconocer esto, que no lo entiende, genera todo un proceso al cual nosotros lo llamamos proceso depurativo. Y el proceso depurativo te va a tardar 48 horas. En esas 48 horas, ¿qué te puede ocurrir? Te puede agarrar colitis, te puede agarrar cansancio, fatiga, dolor corporal. ¿Por qué sucede esto? Porque básicamente la biología tiene que sacar toda esta porquería de adentro. Claro, cuando estábamos normal no sentíamos nada, pero teníamos el bichito adentro, ¿no? Entonces, cuando la biología empieza a sacar todos esos enzimas, ahí se reconoce como el proceso depurativo. Y esas formas de cansancio, estrés y todo lo demás, lo vamos a notar. Pero en 48 horas nuestra biología va a ser totalmente distinta. Totalmente distinta. En este estrés depurativo simplemente hay que pasarlo. Son 48 horas, 2 días, o incluso en algunas personas no le pasa nada. Depende de qué tan mal estemos, ¿no? Esto es fantástico porque es una simple exposición de la cual nosotros podemos hacer terapia en nuestras casas, regeneración celular, que ya es un montonazo, y además podemos eliminar virus, parásitos y bacterias que tenemos en nuestro organismo. ¿Esto qué significa? Yo estoy sano, no me hace falta la energía escalar, qué sé yo, pim pam, pero vos te sentís en base a la vida que tenés.
Bueno, somos lo que comemos, somos lo que consumimos, somos lo que escuchamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces somos lo que somos. Sin embargo, podrían estar generándose en nuestra bioma, nuestra biología, sistemas complejos electroquímicos como conocidos como cáncer, por ejemplo. Yo puedo estar sano, sin embargo tengo cáncer. Entonces, o se me está produciendo alguna sintomatología así. Esto es importante reconocerlo, porque esto no es de ayer, ni esto es New Age, ni esto es terapia alternativa. No busquemos conceptos intelectuales para mitigar la profundidad de estos conocimientos que sobrevienen de la época de Tesla. Seríamos unos mal educados, ¿no? Pero bueno, queda en cada uno, ¿no? El nivel evolutivo y de acceso a la información que tiene. Pero es así. De hecho, Tesla tenía una oficina donde hacía terapia de oscilación mecánica en su propio taller, y que lo practicaban con sus acompañantes de taller. De hecho, había científicos que participaban en estas terapias profundamente. Y antes no se llamaban equipos de energía escalar. Tesla jamás dijo equipo de energía escalar. En esa época se llamaban osciladores de terapia mecánica. Eran osciladores porque podían corregir las frecuencias de estos equipos entre 7.8 y 12 Hz. Eran de terapia porque es obvio, ¿no? Hacían terapias de medicina. Era terapia para la biología. Y eran mecánicas porque utilizaba la mecánica de partículas, como por ejemplo el acelerador. Y esto es tan viejo, es más vieja que la mentira de esto, ¿no? No es algo nuevo, no es algo que se haya inventado ahora. Esto es de la época de Tesla y seguramente mucho más atrás. Porque como decimos siempre, vayamos más atrás. Los egipcios curaban a sus guerreros con el sistrum. El sistrum era como un alajero de los bebés actualmente, que tenía unas chapitas chiquitas. Esas chapitas, cuando uno agitaba la mano con el alajero, o sea sistrum, generaban un campo de ultrasonido. Y este ultrasonido regeneraba unidades celulares, restauraba un hueso, etcétera, etcétera. De hecho, los antiguos hindúes utilizaban el Vijay-Didu, que era una trompeta larga que tenía un cuerno, y cuando soplaban generaba una vibración tan espectacular que regeneraba biología a nivel celular. Entonces, por ahí también pasa toda esta caterva de información donde no es algo nuevo. ¿Ok? No es algo nuevo. ¿Por qué las cavernas de egipcias vibraban en 111 hercios? Por ejemplo, ¿por qué el 111 hercios era una frecuencia hipersanadora que nosotros también hasta hoy por hoy podemos experimentarlo? Agarramos cualquier sistema binaural en 111 hercios y nuestra cabeza va a trabajar de una manera muy distinta a nivel eléctrico. En fin, son cuestiones de acercarnos de alguna manera a un punto, bueno, donde la información nos está diciendo un montón de cosas. Entonces hay que comunicarse, hay que comulgar con esta información para ver con otros ojos, para acercarnos a ver qué podemos hacer por nosotros
mismos, en nuestra biología. Y creo que el paso siguiente sería exactamente esto, ¿no? Profundizar el conocimiento, o mejor dicho, despertar este conocimiento en nosotros. Bien, los viernes a las 19 horas, como siempre, nos encontramos acá. Siempre tratamos de charlar un ratito. Pueden tirar alguna data en nuestras redes sociales de qué les gustaría escuchar y podemos hacerlo. Por lo pronto les mando un abrazo muy grande. Seamos correctos en todo sentido y tratemos de abrir un poquito más los ojos. Gracias por participar y por estar. Te mando un abrazo muy grande. Hasta la próxima.